Estos errores costaron millones de vidas y cambiaron el mundo para siempre. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos los 13 errores más devastadores de la historia. Desde desastres naturales hasta decisiones políticas fatales, estos eventos han dejado una marca imborrable en la humanidad. Acompáñennos en este viaje por los errores más catastróficos que cambiaron nuestro mundo. El hundimiento del Titanic. El RMS Titanic, conocido como el barco insumergible, zarpó en su viaje inaugural en abril de 1912. Sin embargo, su encuentro con un iceberg en el Atlántico Norte se convirtió en uno de los desastres marítimos más infames de la historia. La colisión provocó la muerte de más de 1.500 personas debido a una serie de errores humanos y deficiencias en el diseño del barco. El Titanic recibió múltiples advertencias sobre icebergs, pero estas fueron ignoradas. La tripulación no disminuyó la velocidad a pesar de las condiciones peligrosas, y cuando finalmente avistaron el iceberg, fue demasiado tarde para evitar la colisión. La falta de suficientes botes salvavidas exacerbó la tragedia, dejando a muchos pasajeros sin posibilidad de escape. Este desastre condujo a reformas significativas en las normas de seguridad marítima, incluyendo la obligación de contar con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la implementación de patrullas de hielo en el Atlántico Norte. El hundimiento del Titanic sigue siendo un recordatorio de la arrogancia humana y la necesidad de respetar las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué otros errores no se descubrieron hasta mucho después del hundimiento? El desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania explotó durante una prueba de seguridad mal gestionada. La explosión y el incendio posterior liberaron grandes cantidades de radiación al medio ambiente, causando uno de los peores desastres nucleares de la historia. El accidente fue el resultado de una combinación de errores humanos y fallos de diseño. Los operadores de la planta no siguieron los protocolos adecuados y la falta de una estructura de contención adecuada en el reactor permitió la liberación masiva de material radiactivo. La respuesta inicial al desastre fue lenta y mal coordinada, lo que empeoró las consecuencias. Las áreas circundantes fueron evacuadas, pero el impacto a largo plazo en la salud de las personas y el medio ambiente sigue siendo significativo. El desastre de Chernóbil destacó la necesidad de una gestión más estricta de las plantas nucleares y una mejor preparación para emergencias. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con una respuesta más rápida y efectiva? Antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. La Gran Depresión. Iniciada en 1929 con la caída de la bolsa de valores de Wall Street, se convirtió en una de las crisis económicas más devastadoras de la historia. Sus efectos se sintieron en todo el mundo, con millones de personas perdiendo sus empleos, hogares y ahorros. La falta de regulación en los mercados financieros, junto con prácticas bancarias irresponsables y políticas económicas fallidas, contribuyeron a la magnitud de la crisis. La respuesta inicial del gobierno fue inadecuada, lo que exacerbó el problema y prolongó el sufrimiento. La Gran Depresión llevó a cambios fundamentales en las políticas económicas y sociales, incluyendo la creación de programas de bienestar social y regulaciones más estrictas para los mercados financieros. Este periodo sigue siendo un recordatorio de los peligros de la especulación descontrolada y la importancia de una regulación adecuada. ¿Cómo habrían cambiado las cosas si se hubieran tomado medidas preventivas adecuadas? La invasión de la Bahía de Cochinos. En abril de 1961, la invasión de la Bahía de Cochinos fue un intento fallido de derrocar al líder cubano Fidel Castro. Planeada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos, la operación fue un desastre desde el principio. Malas comunicaciones, errores de planificación y una subestimación de las fuerzas cubanas llevaron al fracaso total de la misión. La invasión fortaleció la posición de Castro y deterioró las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Además, la operación expuso la incompetencia de la administración Kennedy en la gestión de la crisis.
Este fracaso también tuvo implicaciones más amplias en la Guerra Fría, aumentando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La invasión de la Bahía de Cochinos subraya la importancia de una planificación adecuada y una evaluación realista de las capacidades enemigas en las operaciones militares. ¿Qué otras opciones se barajaron antes de decidirse por esta arriesgada operación? El incendio de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, una de las mayores maravillas del mundo antiguo, fue destruida en una serie de incendios a lo largo de los siglos. Aunque los detalles exactos son inciertos, se cree que su destrucción fue el resultado de varios eventos, incluidos conflictos bélicos y actos de vandalismo. La pérdida de innumerables textos y conocimientos ha dejado un vacío irreparable en la historia de la humanidad. La Biblioteca de Alejandría era un centro de aprendizaje y cultura, y su destrucción significó la pérdida de siglos de avances científicos, literarios y filosóficos. Este evento destaca la fragilidad del conocimiento humano y la importancia de proteger nuestros recursos culturales. La destrucción de la biblioteca es un recordatorio de los peligros de la guerra y la intolerancia hacia el conocimiento. ¿Qué secretos y descubrimientos perdimos para siempre con la destrucción de esta icónica biblioteca? La matanza de Nankín. En 1937, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas japonesas cometieron atrocidades masivas en la ciudad china de Nankín. Conocido como la Matanza de Nankín, este evento involucró asesinatos, violaciones y saqueos generalizados. La brutalidad y la escala del ataque fueron devastadoras, con cientos de miles de civiles chinos asesinados. Este acto de violencia extrema dejó una cicatriz profunda en las relaciones entre China y Japón. La falta de justicia y reconocimiento adecuados para las víctimas ha perpetuado el dolor y el resentimiento. La matanza de Nankín sigue siendo un ejemplo de los horrores de la guerra y la capacidad humana para la crueldad. ¿Qué motivó tal barbarie y cómo ha afectado a las generaciones posteriores? La quema de Juana de Arco. Una figura heroica en la historia de Francia, fue quemada en la hoguera en 1431 después de ser acusada de herejía. Su ejecución fue el resultado de un juicio injusto, influenciado por intereses políticos y religiosos. Juana había jugado un papel crucial en la liberación de Francia durante la Guerra de los 100 años, pero fue traicionada y entregada a sus enemigos. La muerte de Juana de Arco fue un error histórico que dejó un legado de mártir. Su figura inspiró a generaciones y eventualmente fue canonizada como santa. Este evento resalta los peligros de la intolerancia religiosa y la manipulación política. ¿Cómo habría cambiado el curso de la historia si Juana hubiera sobrevivido? El hundimiento del Lusitania. El transatlántico británico RMS Lusitania fue torpedeado por un submarino alemán en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. El ataque causó la muerte de casi 1.200 personas y provocó indignación mundial. Este evento contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. La falta de escolta militar y la subestimación de la amenaza submarina fueron factores clave en esta tragedia. La destrucción del Lusitania es un ejemplo de cómo los errores en la protección de activos críticos pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de este incidente en la política internacional? La peste negra. La peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV, fue una de las pandemias más mortales de la historia. Se cree que fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas infectadas. La falta de conocimientos médicos y las malas condiciones higiénicas contribuyeron a la rápida propagación de la enfermedad. Se estima que 1/3 de la población europea murió. La peste tuvo un impacto profundo en la sociedad, la economía y la cultura de la época. Este evento subraya la importancia de la higiene pública y el conocimiento médico en la prevención de pandemias. ¿Qué medidas podrían haber mitigado la devastación causada por la peste? La partición de India y Pakistán. En 1947, la independencia de India del dominio británico resultó en la partición del país en 2 naciones, India y Pakistán. Esta división fue seguida por una migración masiva y violenta, con millones de personas desplazadas y cientos de miles asesinadas en enfrentamientos sectarios.
Las decisiones apresuradas y la falta de preparación para la partición provocaron un caos y sufrimiento inmenso. La partición de India y Pakistán es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de las divisiones políticas y religiosas mal gestionadas. ¿Cómo podrían haberse gestionado mejor las tensiones religiosas y políticas para evitar tal tragedia? La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, un conflicto prolongado y costoso, tuvo consecuencias devastadoras para Vietnam y Estados Unidos. La intervención estadounidense, motivada por el deseo de contener el comunismo, resultó en una guerra larga y sangrienta con altas bajas civiles y militares. La falta de una estrategia clara y la subestimación del enemigo contribuyeron al fracaso. La guerra dejó heridas profundas y cuestionó las políticas exteriores de Estados Unidos. Este conflicto subraya los peligros de las intervenciones militares sin objetivos claros y la necesidad de aprender de los errores del pasado. ¿Qué lecciones se aprendieron de este conflicto para evitar futuros errores similares? La explosión del transbordador Challenger. En 1986, el transbordador espacial Challenger explotó poco después de despegar, matando a los 7 tripulantes a bordo. La causa del desastre fue el fallo de una junta tórica en uno de los cohetes impulsores. La decisión de lanzar el transbordador a pesar de las advertencias sobre las bajas temperaturas fue un error fatal. Este trágico evento llevó a una reevaluación completa de los procedimientos de seguridad de la NASA. La explosión del Challenger es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la precaución en la exploración espacial. ¿Qué fallos sistémicos contribuyeron a esta tragedia y cómo se podrían haber evitado? La crisis de los misiles en Cuba. En 1962, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. La instalación de misiles soviéticos en Cuba provocó una confrontación tensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El error de juicio de ambas superpotencias llevó al riesgo de una aniquilación mutua asegurada. Afortunadamente, se logró una resolución pacífica, pero la crisis demostró el peligro de los errores de cálculo en la política internacional. La crisis de los misiles en Cuba subraya la necesidad de una diplomacia cuidadosa y la importancia de la comunicación en la prevención de conflictos. ¿Cuál de estos errores crees que tuvo el impacto más duradero en la humanidad? ¿Y cuál piensas que podría haberse evitado con una mejor toma de decisiones? Gracias por acompañarnos en este recorrido por los errores más devastadores de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentar qué te ha parecido. Hasta la próxima, curiosos del mundo.